¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a los que ya se van conectando a nuestro estudio de miércoles, ¿verdad? Ya es miércoles, terminamos ya el libro de Hechos de los Apóstoles y ahora nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento y vamos a empezar a estudiar este hermoso libro que se llama Números, el libro de Números, y el título es Fracaso en el desierto. Fracaso en el desierto es el título que le da el autor, que es el hermano Rafael Porter, y está editado por Ediciones Las Américas, como muchos de estos temas que hemos estado viendo. Así es que vamos a empezar, vamos a hablar acerca de este hermoso libro de Números, un libro, como dijo un escritor bíblico, un comentarista bíblico, es un libro que no se debió haber escrito este libro, ¿verdad? Sin embargo, hay una razón por la que el Señor permitió todo esto, por la que la tenemos en nuestras Biblias, y aprenderemos mucho de este libro de Números a lo largo de los siguientes meses. Aprenderemos acerca de los errores, aprenderemos acerca de los aciertos, de la manifestación de Dios sobre su pueblo Israel en ese desierto, y aprenderemos cómo, a pesar de el fracaso del desierto del pueblo de Israel, ellos adquirieron sabiduría y de alguna manera fueron preparados para lo que Dios tenía para ellos. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, gracias a todos los que se están conectando ya a nuestro estudio de hoy. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Queremos poner en tus manos este nuevo estudio bíblico, Señor. Empezamos con el libro de Números. Un libro, Señor, con muchas enseñanzas, con muchas cosas que tenemos que aprender, asimilar, principios, Señor, que tuvieron que ver con el pueblo de Israel, pero por supuesto son principios que también pueden aplicar a nuestras vidas en este tiempo. Padre, muchas gracias por cada persona que se conecta y muchas gracias por cada familia alrededor de estas transmisiones, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Pues el libro de Números, hermanos, es un libro, como les digo, que narra una parte que no nos gusta mucho a veces hablar del fracaso, y sobre todo en estos últimos tiempos hemos oído mucho en las iglesias, por llamarle entre comillas modernas, ¿verdad? Tanta motivación, y se habla acerca del éxito y que tú puedes tener éxito y tú puedes ser esto y el otro y lo puedes lograr y eres un campeón y eres acá y mucho humanismo, ¿verdad? Tratando de sacar siempre lo mejor de la gente. Pero también tenemos que entender que como seres humanos, hermanos, tenemos épocas de fracaso, tenemos épocas de debilidad, tenemos épocas en las que no hemos confiado 100% en el Señor, que hemos desobedecido la palabra de Dios, y eso nos ha llevado a cometer errores y nos ha llevado a situaciones que debimos haber evitado si hubiéramos escuchado la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, en todas las generaciones, por supuesto también, pero lo vemos ahora nosotros? ¿Cuántos jóvenes destruyendo sus vidas? ¿Por qué? Porque no tomaron el consejo de la palabra de Dios. Cuando el Señor les dijo muchas veces: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y mira, joven, que tienes que andar en los caminos del Señor y no te apartes de los caminos del Señor, y que tienes que caminar acá y no te unas en yugo desigual con los infieles, y mantén tu relación con Dios y sirve al Señor y busca al Señor, a pesar de haber escuchado tantas amonestaciones, tantas exhortaciones.
decidieron tomar otros caminos completamente alejados de la palabra de Dios. Y después de un tiempo, vemos que sus vidas ha sido solamente dar vueltas, vueltas alrededor de fracasos y fracasos y fracasos espirituales principalmente. Y de eso trata el libro de Números. Es un retrato de lo que nos llegó a pasar también o nos ha llegado a pasar a nosotros y le pasa también a mucha gente. Este libro originalmente en la Biblia hebrea, los hebreos lo designaban como el libro de En el desierto. Ellos al principio no le llamaban el libro de Números, sino le llamaban el libro En el desierto. Así es que tenemos que tener mucha atención, hermanos. Pablo nos recomienda también, por supuesto, en el Nuevo Testamento, que todas estas cosas fueron escritas para darnos a nosotros amonestación y para enseñarnos y para que sepamos cómo funcionan esas trampas que pueden interrumpir nuestra comunión con Dios y estorbar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios ya trazó ese plan, hermanos. Dios ya tiene ese plan trazado, pero cuando nosotros desobedecemos, y Moisés señala principalmente en el libro de Deuteronomio capítulo 1, en los versículos 26 y 3, señala dos causas principales por las que el pueblo tuvo que pasar por esto: desobediencia e incredulidad. Desobediencia e incredulidad, hermanos, son dos obstáculos espantosos para la vida del cristiano. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, cuando nosotros decidimos no creerle a Dios, creer que nosotros lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas o poner nuestra confianza en alguien que no sea el Señor o alguien que no nos indique el Señor, hermanos, vamos a fracasar, vamos a fracasar. Esa ha sido la temática y esa ha sido la historia a lo largo de todos estos siglos, hermanos. Cuando desobedecemos a Dios, cuando no le creemos a Dios, fracasamos. Así es que los invito, hermanos, bienvenidos al desierto y vamos en las próximas semanas a empezar, bien nuestro background también del desierto, vamos a empezar a hablar acerca de lo que pasó en aquel desierto del Sinaí. Para entender este libro, para empezar a entenderlo, vamos a hablar acerca de los aspectos generales del libro de Números. Déjenme ponerme ahí. Ahí estoy. Ok. El versículo 1 empieza diciendo, este, Números 1:1, ok, ahí está. Bueno, dice Números 1:1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, así es como empieza el libro de Números. Así es que nos encontramos a Moisés con toda la congregación 2 años después de haber salido con mano poderosa de Egipto. Dios los sacó de Egipto, recuerdan ustedes la historia, ¿verdad? Se abre el mar rojo y vienen las plagas y todo esto. Hace ya 2 años de eso. Toda la congregación está instalada en el desierto. Aproximadamente son 2 millones de personas, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, 2 millones de personas viviendo temporalmente en el desierto. Hermanos, nosotros lo leemos, lo hablamos, lo decimos, pero imaginen esa situación. Pónganse por un momento en el lugar de esas familias y no era una situación muy agradable, no era una situación fácil, no era algo que ellos iban a poder llevar a cabo de manera tan fácil. Así es que Dios les empieza a dar instrucciones. ¿Qué es lo que, cómo son los temas principales de nuestro libro de Números? La información general. Primero, el autor es Moisés, ¿verdad? Moisés, el líder, el que los lleva, él es el que escribe este libro de Números. La fecha, más o menos, 1446 al 1406, 40 años antes de Cristo, es decir, casi 1500 años antes de que naciera el Señor Jesús. La situación histórica alrededor del libro de Números, para que lo entendamos. El libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, empieza
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el libro de Génesis termina cuando la familia de Jacob, lo que sería Israel, en la nación de Israel, apenas unas 70 personas, están ubicadas en Egipto, en la tierra de Gosén, y José, por tener el favor con el faraón, José, pues les da una buena tierra, una buena vida, ¿verdad? Pero empiezan a pasar los años, empiezan a pasar las décadas, muere toda esa generación, se empieza a levantar una nueva generación, se quedaron ahí viviendo en la tierra de Gosén, no regresaron a la tierra prometida de Canaán, ahí se quedaron, se empezaron a multiplicar y dice la Biblia que entonces nació un faraón que no conocía a Dios a José ni la obra que él había hecho por Egipto. Así es que vienen los 400 años de esclavitud que son sometidos y termina ahí el libro de Génesis. Éxodo empieza a narrar la historia del nacimiento de este pueblo y su redención, cómo es que Dios se acuerda de ellos, ¿verdad? Llama a Moisés cuando está allá en el desierto y lo llama para que venga a liberar al pueblo y cómo salen con mano poderosa. Esta es la historia del libro de Éxodo. El libro de Levítico no nos avanza nada en la historia. El libro de Levítico solamente es un libro donde se establecen las leyes, donde se describen todas las leyes que iban a gobernar a la nación de Israel, ¿verdad? Es un libro que no marca avances históricos, sino solamente es el libro de la ley. Y entonces sí llegamos al libro de Números. Números narra el fracaso y el retraso que sufrió el pueblo de Israel por su desobediencia y por su incredulidad. Ahora, el pueblo tiene que aprender en esta situación, el pueblo tiene que aprender tres, tres cosas muy importantes, tres conceptos de parte de Dios. Tienen que entender su soberanía, tienen que entender su fidelidad y tienen que entender su paciencia. La soberanía de Dios nos habla de que Él sigue teniendo el control de la historia, hermanos. Nada pasa sin que el Señor lo permita. Nada sucede sin que el Señor no esté dentro de su plan. Así es que esa es la soberanía de Dios. Y esto, hermanos, nosotros lo tenemos que entender también. El pueblo de Israel en ese momento no lo entendió. Pensaron que su vida estaba a la suerte. Hermanos, como les dije, una situación difícil, vivir en el desierto, vivir en el calor, vivir en la incomodidad, en la arena, con los niños, con los animales, era una situación muy difícil. Sin embargo, ellos se olvidaron de que Dios sigue siendo soberano. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado? Estamos en una situación difícil y en lugar de reconocer la soberanía de Dios y saber que Dios tiene todavía el control de todo lo que sucede, entramos en pánico, entramos a buscar soluciones desesperadas, queremos buscar por nosotros mismos la ayuda que creemos que ya no va a venir de Dios. No, hermanos. O cuando oímos noticias de lo que está pasando en el mundo y que esto pasó acá y allá y se desató la guerra y ahora viene por acá y ahora viene asuntos de migración y pensamos que el mundo se hizo un caos y que Dios ha perdido el control. No. Dios es soberano. Y lo vemos en este libro de Números, porque a lo largo de todos estos 40 años, a lo largo de toda esta desgracia que le pasa al pueblo de Israel, Dios sigue siendo Dios y Dios cumple su propósito y al final vemos cómo Dios cumple su propósito y lleva a este pueblo a la tierra prometida, a conquistar la tierra que les había jurado a sus padres que se las devolvería. Ahora, no fue esta generación. Esta generación tuvo que perecer. Fue una generación incrédula, desobediente, pero el pueblo nuevo, ese fue el que tuvo la bendición de poder llegar a la tierra prometida. Así es que la soberanía de Dios, hermanos, es importantísima. La fidelidad de Dios que se hace evidente. Dios cumpliendo sus promesas todo el tiempo. Lo que él había prometido lo seguía cumpliendo. Ahora, aparentemente no se veía que lo cumplía. El problema es que el pueblo no estaba obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces de la misma manera nosotros, hermanos, decimos, es que ¿por qué las promesas de Dios no llegan? Es que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y mientras nosotros seamos rebeldes a la palabra de Dios, mientras nosotros vayamos por la libre y no querramos obedecer a Dios,
sus promesas no se van a cumplir en nosotros. Y no es que Dios nos esté castigando, es que nosotros nos estamos saliendo de la sombrilla de la protección de Dios, ¿verdad? El salmista decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero dice, el que habita. No el que anda como chivo loco por acá, por allá, haciendo su vida como la gana le da. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo su palabra, bajo su protección, a la sombra de las enseñanzas del Señor y viviendo como el Señor nos ha mandado. La fidelidad de Dios ahí está. Que nosotros no la veamos es otra cosa. Que nosotros busquemos fidelidad por otro lado es otra cosa. Pero Dios sigue siendo fiel. Y la paciencia de Dios. La paciencia. ¿Cuántas ocasiones estuvo el Señor tentado en, bueno, no tentado, ¿verdad? Pero el Señor tenía ganas de destruir al pueblo. Y se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés se quejaba y se quejaba con Dios, le dijo a Moisés, ok, hazte un lado, los voy a destruir en este momento. No, Señor, intercedía Moisés. No, Señor, perdón, no, 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 no es para tanto, pues. No es para que los destruyas, nomás pues, Señor, una y la paciencia de Dios. Ok, porque me lo estás pidiendo, no los voy a destruir. No los iba a destruir de cualquier manera. Pero la paciencia de Dios, la paciencia del Señor para con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha sido paciente con nosotros? Y nosotros como chivos locos por acá, por allá, hacemos un montón de cosas, nos portamos mal y el Señor es paciente, ¿verdad? Y cuando venimos otra vez arrepentidos y venimos otra vez delante de Él, el Señor nos ama, el Señor nos protege, el Señor nos cuida y nos recibe nuevamente con los brazos abiertos. Venimos todos maltratados, todos cicatrizados, heridos, sangrientos, quebrados, pero el Señor nos recibe y aún así nos sigue amando. Eh, el apóstol Pedro habla de esto, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Está esperando a que mucha gente más pueda conocerle como Señor y su Salvador. Así es que en este libro de Números, hermanos, el Señor manifiesta estas tres características que la nación de Israel tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender. Dios es soberano, Dios es fiel y Dios es paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, a pesar de que el fracaso es el asunto central de este libro y sus resultados se presentan desde dos perspectivas siempre. Siempre vamos a ver la perspectiva negativa y la positiva. Siempre en todas las cosas malas, siempre podemos sacar algo positivo, una enseñanza que nos ayude a conocer un poquito más de Dios. Bueno, ¿cómo se organiza el libro? Así a grandes rasgos, se organiza en tres grandes bloques. La parte uno que habla acerca del viaje de Egipto hacia el desierto del Sinaí. Los primeros 14 capítulos hablan acerca de esto, ¿verdad? De cómo van viajando desde Egipto hasta Sinaí. La parte 2 nos va a hablar acerca de los 40 años que tuvieron de retraso. Del versículo de los capítulos 15 al 19 se nos narran esos 40 años que tuvieron que retrasarse por no creer en las promesas de Dios. Y la tercera parte del libro de Números nos va a hablar acerca de la restauración del pueblo y la nueva generación, ¿verdad? De los capítulos 20 al 36, cómo se empieza a preparar para poder entrar a la tierra prometida. Así es que Dios lo prometió y Dios lo cumplió, hermanos. Dios los llevó a la tierra prometida y empezaron ellos a conquistar esa tierra que tenía el Señor para ellos. Muy bien, vamos a nuestro libro, vamos al libro de Números y vamos a ver lo que dice aquí nuevamente la Biblia. Vamos ahí a Números 1 y vamos a ver cómo se empieza a organizar el pueblo para empezar ese viaje a la tierra prometida, ¿verdad? Número 1, la preparación administrativa. Hubo una administración. Esto es bien importante, hermanos. Y ojo, para nosotros cristianos, para jefes de familia, para los que tienen un negocio, para los que tienen gente a su cargo en algún lugar, y como padres de familia. Esto es bien importante. Hubo una preparación administrativa primero.
tenían que saber lo que estaba sucediendo, tenían que saber con qué contaban, tenían que saber con qué iban a enfrentar la odisea que tenían por delante. Y hermanos, esto es algo súper, súper, súper crucial. Dios va con nosotros, el Señor va delante de nosotros, pero nosotros tenemos que ser sabios y poder hacer nuestras estrategias en base a la palabra de Dios, y tenemos que dejarnos guiar por el Señor para poder hacer nuestras actividades. Lo vimos en el libro de Hechos. Pablo no solamente se dejaba impulsar por el Espíritu Santo, Pablo planeaba, Pablo decía, vamos a tal ciudad, vamos a tal ciudad, esta no, esta sí, esta vamos a pasar por acá, vamos a regresar. Había una planeación, hermanos. Muchos cristianos navegan en la vida sin planear su vida. Y eso es muy peligroso. Tenemos que aprender a planear nuestra vida. Fíjense cómo empieza el libro de Números. Dice, después de que habló el Señor a Moisés en el desierto, en el tabernáculo, en el segundo día del primer mes del segundo año de su salida a la tierra de Egipto, le habló diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Ojo, tomen en cuenta este dato que está aquí. Tenían que contar a los varones de 20 años para arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y aquí, hermanos, quizás hubo gente que dijo, a ver, ¿cómo que a la guerra? ¿No Dios nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, y Él nos va a llevar en su protección, y Él va a pelear por nosotros nada más? Sí, sí. Pero la parte humana la hacemos nosotros. La parte sobrenatural la hace Dios. Y ellos se tenían que preparar, y tenían que saber cuántos eran, y tenían que estar listos para poder enfrentar lo que Dios estaba mandándoles en ese momento para conquistar la nueva tierra. Así es que les advierte Dios. No crean que van de día de campo, mis hijitos. No van a un picnic. Van a la guerra. Van de camino a la tierra prometida, pero van a enfrentar enemigos, hermanos. Esa es la vida del cristiano también. El Señor no nos prometió que Él nos iba a llevar solamente así, flotando a través de la vida. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y Pablo lo recordó todavía en la carta a los Efesios, hermanos. No tenemos guerra. Él habla de guerra contra carne y sangre. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Hermanos, así es que el cristiano, el creyente que piensa que de aquí a que llegamos a la eternidad todo va a ser color de rosa y que el Señor nos va a ir franqueando las puertas automáticamente, está totalmente equivocado. En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos guerra espiritual. Pedro, el diablo te ha pedido para ser zarandeado como trigo, pero yo he intercedido a Dios para que tu fe no falte. Nunca el Señor nos prometió que todo iba a ser paz, que todo iba a ser bonito, que todo iba a ser tranquilo. Vamos a enfrentar guerra, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar la muerte física de nuestros seres amados a nuestro alrededor, vamos a enfrentar persecución por nuestra forma de pensar, vamos a enfrentar situaciones difíciles dentro de nuestras iglesias. Estamos en guerra, hermanos. Es guerra espiritual, y tenemos que confiar, y tenemos que saber que Dios va delante de nosotros en esa guerra, y estará con vosotros un varón de cada tribu, dice, cada jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y empieza a dar ahí los nombres de los jefes de las familias que iban a estar con ellos. Ahora, les empieza a decir, a preguntar que saquen. Miren, versículo 18 dice, y reunieron toda la congregación en el día primero, sacaron a todos, ¡pum!, en el mes segundo, del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años para arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó
en el desierto de Sinaí. Y empieza la cuenta, hermanos, por eso es libro de números, porque son muchos números. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba y todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén, fueron 46,500. Ahora, todos los siguientes versículos empiezan a narrar esto. Déjeme, yo ya se lo resumí aquí en esta imagen para que no llevemos tanto tiempo en leer todo esto, pero si lo quieren leer está bien. El versículo 20 nos habla de que Rubén, la tribu de Rubén, contaba con 46,500 hombres que podían salir a la guerra mayores de 20 años. Versículo 22, la tribu de Simeón colaboró con 59,300 varones. Versículo 24, la tribu de Gad aportó 45,650 hombres. Versículo 26, la tribu de Judá, 74,600 hombres. Hasta ahorita es la que más lleva. Judá era una tribu grande. La tribu de Isaacar, 54,400 varones. Versículo 30, la tribu de Zabulón, 57,400 varones. Versículo 32, Efraín, que era de los chiquitos, 40,500 varones. La tribu de Manasés, 32,200. Versículo 36, la tribu de Benjamín, 35,400. La tribu de Dan, 62,700. La tribu de Aser, 41,500. Y la tribu de Neftalí, 53,400. Ahora, si alguno es observador y está poniendo atención, va a decir, ¿por qué no está la tribu de Leví? Porque Leví, el Señor le dijo que ellos no iban a salir a la guerra. Ahorita lo vamos a ver. Ellos iban por otro lado. Pero nos dan 12 tribus, ciertamente, porque tampoco aparece la tribu de José como tal. En vez de José aparecen sus dos hijos, que son Efraín y Manasés. En lugar de Efraín, de José, están sus dos hijos, Efraín y Manasés. Son los hijos de José, se contaron como dos tribus y entonces José y Leví quedan sustituidos aquí. Siguen siendo 12 tribus, se mantienen las 12 tribus, ¿verdad? Pero Leví no fue contada como tribu para la guerra porque ellos tenían un ministerio muy, muy especial. Así es que se cuenta la fuerza militar. ¿Cuántos eran en total? 603,550. 603,550 hombres que podían salir a la guerra. Hombres mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Hermanos, es mucha gente. Un ejército de más de 500,000 de personas. 500,000 que iban a poder ser parte de este ejército que el Señor estaba formando. Versículo 46, si lo quieren ver ahí en sus Biblias, dice, fueron todos los contados 603,550. Ese era el ejército. Mucha, mucha gente, hermanos. Mucha gente. Así es que no solamente contaron a la gente que estaba lista, sino que tuvieron que empezar a ver qué es lo que iban a hacer cómo se iban a organizar, cómo iban a salir, cómo iban a estar dentro de la guerra. Así es que empiezan a preparar también su salida a la tierra prometida. ¿Cómo iban a ir? Aparte dentro de la preparación administrativa, ok, ya vimos cuántos somos. ¿Cómo nos vamos a arreglar ahora? ¿Cómo nos vamos a poner? Ok, empezaron a ver cómo iban a arreglar su campamento y qué iba a pasar entonces con los levitas. Si ustedes leen el capítulo 2, 3 y 4, se habla acerca de esta preparación del campamento, hermanos. Y los capítulos 3 y 4, de manera especial, se habla acerca de los levitas. De los levitas, ellos no iban a ser parte de esto, sino que ellos tenían que ser aparte, ellos tenían que buscar aparte un lugar dentro del campamento. Así es que debido, hermanos, a que los levitas, la tribu de Leví,
habían sido asignados al ministerio espiritual. Ellos no iban en guerra, ellos no iban a tomar armas. De ellos era la responsabilidad espiritual. Se les excluyó de la obligación que prestaran servicio militar. Sin embargo, para que realizaran adecuadamente su trabajo delante de Dios, también tenían que organizarse. Ojo, hermanos, los que sirven en las iglesias, los que sirven en algún compromiso dentro de la iglesia, en un ministerio, también tenemos la obligación de estar organizados, tenemos la obligación de estar en pie de guerra y tener una buena organización. Las tareas fueron bien distribuidas conforme a las casas de sus padres. Los hijos de Aarón fueron apartados para dedicarse especialmente al sacerdocio. Ahora, Aarón tuvo 4 hijos. Los 2 mayores habían muerto en el desierto por no ofrecer los sacrificios ordenadamente y por desoír las advertencias de Dios. Y empezó la calamidad. Los hijos del principal sacerdote muertos. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Su ejemplo enseñó a los demás, así como a las generaciones futuras de sacerdotes, que no se puede jugar con las cosas que tienen que ver con Dios, hermanos. Él es santo, Dios es santo y debe de ser respetado. Creo que es en el libro de Eclesiastés donde dice, ay de aquel que hace indolentemente la obra de Jehová. Esto nos habla, hermanos, los que tenemos alguna participación dentro de la iglesia. No podemos decir, pues así lo hacemos, así que se quede. Está feo, pero pues es para la iglesia, es para acá. Hoy no puedo, hoy no voy, hoy no lo hago, hoy no tengo. Hermanos, no podemos hacer la obra de Dios indolentemente. Si el Señor ya nos llamó y nosotros aceptamos servir al Señor, tenemos una responsabilidad de hacerlo bien, de hacerlo ordenadamente, de hacerlo con toda nuestra mejor disposición y con todo el esfuerzo, porque los hijos de Aarón murieron por eso. Gracias a Dios por su gracia. No nos va a matar, ¿verdad? Si hacemos las cosas mal. Pero tenemos que tener mucha gratitud y esa gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros nos debe de llevar a ser excelentes en lo que hacemos en la obra de Dios. Así es que se seleccionan a los otros 2 hijos de Aarón para que puedan empezar conforme a la palabra de Dios, empezar a realizar las cosas que tenían que ver con todos los rituales, con todo lo que tenía que ver con la adoración. Así es que como ellos no habían sido contados en el censo militar, el Señor ordena que los enumeren también a los descendientes de Leví conforme a las casas de sus padres para asignarles sus responsabilidades de cada familia. Y ahí salen 3 familias principalmente. A diferencia de la primera ocasión que solo se incluyeron los varones de 20 años para arriba, considerados útiles para la lucha armada, en el caso de los levitas, hermanos, en el caso de los levitas se tomaron en cuenta a todos los que tenían arriba de un mes de nacidos. Me encanta esta situación. Vamos a verlo aquí en cómo dice en la Biblia. Capítulo 3, versículo 15 dice, cuenta, le dice Dios a Moisés, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres. Según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes para arriba. Las 12 tribus, las otras 12 tribus, el censo que se hizo fue de todos los varones de 20 años para arriba que iban a ir a la guerra. En el caso de los sacerdotes se cuentan a todos los varones de un mes para arriba. Hermanos, ¿de qué les habla esto? ¿De qué les habla a ustedes? Y lástima que no los puedo tener ahorita aquí enfrente para poder intercambiar opiniones. Pero ¿de qué les habla esto, hermanos? Les habla de una nueva generación. Les habla que las cosas espirituales, el tema de el sacerdocio, desde recién nacidos, hermanos, se empiezan a tomar en cuenta en la palabra de Dios. Ustedes, los que son aquí de la iglesia local de Vida Nueva South Bend, han visto y han escuchado, y me han escuchado por 10 años, y han visto la importancia que nosotros le damos al cunero de nuestra iglesia, a Vida Nueva Babies. Ustedes han visto
cómo nos hemos esforzado y cómo hemos trabajado y cómo hemos capacitado a las hermanas que están ahí, y ellas han entendido la visión de que esos bebecitos, esos recién nacidos, ellos están asimilando la palabra de Dios. Ellos tienen que ser ministrados. Y aquí tenemos este ejemplo de la palabra de Dios. El Señor le habló directamente a Moisés y le dijo: de los hijos de las familias de Leví, los vas a contar de un mes para arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, conforme le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Estos son los que fueron las tribus de los levitas. Esto es muy interesante, hermanos. Ahora, vamos a ver cómo se organizaron acá. Vean este pequeño diagrama. Esta es la organización que tuvo Israel en el desierto. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, en el norte, estaba Dan, estaba Aser y estaba Neftalí. Tres en línea, arriba. Del lado oeste, en moradito, está la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Manasés y Efraín, los hijos de José. Ellos están en la retaguardia, ¿verdad? Ellos son los que iban cerrando el campamento. En la parte del sur, hacia abajo, se ubicaba Gad, Simeón y Rubén. Son los que están ubicados abajo. Enfrente, los que iban a ir enfrente cuando empezaran a caminar, cuando empezaran a desfilar y cuando salieran a la guerra, los que iban por delante eran Judá, Isaacar y Zabulón. Esas tres tribus son las que iban abriendo. Y dense cuenta, hermanos, cómo se hace el cuadro. Y en medio de todo esto está el tabernáculo de reunión, con todos sus muebles, con todo lo que Dios le mandó a Moisés que hiciera, de madera, de oro, de las cortinas de tejón, las cortinas de púrpura, todo el mobiliario. Ahí está el tabernáculo. Ahora, observen bien, alrededor del tabernáculo, en la parte de arriba, están los merititas, los hijos de Merari. Levitas, ahí están. Y esos eran 6,200, incluidos los bebecitos de un mes. Ahí están. En la parte sur de atrás están los gersonitas, ¿verdad? Más de 7,000, incluidos sus bebecitos. En la parte de abajo están los coatitas, más de 8,000, incluidos sus bebecitos. Y mero enfrente del tabernáculo, detrás de Judá, Isaacar y Zabulón, iban siempre caminando Moisés y Aarón, los sacerdotes. Esta es la distribución que tenía el campamento, hermanos. Así es que esta es la organización. Y cuando hablamos de esta organización, hermanos, es una organización de 2 millones de personas. Hermanos, si a nosotros nos cuesta organizarnos 100 personas, si un ministerio de 10 personas es un relajo organizarlo, imagínense organizar a 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, con sus animales, con todas sus propiedades, con sus tiendas de campaña, con todo lo que tenían que hacer. Ellos tenían que avanzar. Así es que el primer paso siempre, hermanos, el primer paso siempre lo daban los sacerdotes. Una vez que el Señor hablaba de que tenían que salir, que tenían que levantarse, que la nube se iba a mover, entonces entraban los hijos de Coat, los coatitas, para llevar todo fuera del tabernáculo. A ellos les tocaba llevar todo fuera del tabernáculo. Lo pueden ver en el capítulo 4. Aarón y sus hijos eran los responsables de supervisar toda la tarea. Después, los hijos de Gersón cargarían las cortinas y las cubiertas de piel con todos los velos. Eso les tocaba a ellos, nada más. No podían tocar nada más, solamente las cortinas y las cubiertas de piel y los velos que había en el tabernáculo. Y finalmente los hijos de Merari llevarían todo lo que quedaba: las tablas, las columnas de madera
Todo lo tenían que empacar, todo lo tenían que arreglar, lo tenían que acomodar para que cuando se moviera la nube, ellos también fueran hacia adelante y la nube también los iba a llevar hacia adelante, hermanos. Era una situación este, muy ordenada, muy organizada. El Señor les dio la oportunidad a ellos, les dio la bendición y ellos tomaron la responsabilidad y de esta manera se organizaron. Ahora, viendo este organigrama, hermanos, de Israel en el desierto, podemos nosotros también pensar en nuestras vidas, podemos pensar en nuestros negocios, podemos pensar en nuestras iglesias, hermanos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay para cómo nos organizamos nosotros? Si nos tuviéramos que organizar o hacer una radiografía de cómo estamos organizados, la pregunta es, ¿estamos bien organizados? ¿Tenemos una buena organización administrativa que nos permita poder llevar a cabo la obra de Dios? Esto es bien importante, hermanos, muy importante. El pueblo tenía una labor que realizar. Todos nosotros tenemos una labor que realizar. Pero ellos se organizaron. Muchos de nuestros fracasos, hermanos, tienen que ver porque nosotros no nos hemos organizado. Muchas vidas desorganizadas, muchos ministerios desorganizados, muchas iglesias desorganizadas, muchos negocios. Hablo por los hispanos, por nosotros, obviamente en todos lados lo hay también, pero muchos de nuestros negocios desorganizados. Nuestras Tenemos la fama los hispanos de que todo lo dejamos, todo cuiteamos, ¿verdad? Todo renunciamos, todo lo empezamos y no lo terminamos. Empezamos una cosa y no la terminamos. ¿Cuántas carreras truncas, cuántas universidades sin terminar? Y me incluyo yo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto nuestra vida, en lugar de organizarla, la vamos viviendo como va pidiendo cada día, hermanos. No, la vida cristiana, y lo vemos en este libro de Números, requiere de organización. La vida, el Señor, para que el Señor nos pueda bendecir, para que el Señor vaya delante de nosotros, para que el Señor pelee por nosotros, tenemos que tener una vida de obediencia al Señor, pero tenemos que aprender a ser sabios y administrar de manera correcta lo que tenemos. El Señor le dijo a Moisés: cuenta todas las familias que tienes, cuenta lo que tienes, ve con lo que cuentas, organízalos. Y Moisés y Aarón se pusieron a la tarea de empezar a hacer la cuenta. Obviamente llamaron a sus jefes de familias, a ver, empiezan a contar, empiezan a hacer un censo, y todos vinieron con sus números y pudieron sacar la conclusión: tenemos tantos. Ok, ahora nos vamos a organizar de esta manera. Ustedes enfrente, ustedes arriba, ustedes atrás, ustedes acá, los levitas aquí en medio, el tabernáculo, todo bien organizado, hermanos. ¿No creen que a veces, hermanos, nuestras vidas, honestamente, delante de Dios, son un reverendo desparpajo? No tenemos pies ni cabeza, no sabemos ni qué vamos a hacer mañana, ni qué vamos a planear, no nos organizamos, no. Ay, como vaya pidiendo la cosa. Hermanos, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere ayudarnos y Dios quiere pelear por nosotros, pero enfrentamos a veces nuestros enemigos y no estamos preparados para la guerra. Y clamamos a Dios para que nos libre, y clamamos a Dios para que sus ángeles vengan. Pero hermanos, nosotros estamos bien desorganizados. Nosotros no hemos dado los pasos necesarios para poder estar dentro de lo que es la organización que Dios requiere para nosotros y la requerimos poner. Así es que se nos quede esta enseñanza, hermanos, del libro de Números, de nuestro primer estudio. Administración, organización, orden y, sobre todo en lo que se refiere al Señor, excelencia. Excelencia en el servicio a Dios, excelencia en lo que hacemos, excelencia en lo que buscamos siempre de parte de Dios. Entonces, después de que vino la organización de forma administrativa, ya estaban listos para avanzar. Capítulos 5 y 6 del libro de Números, el Señor entonces les tiene que dar también indicaciones para que se preparen de manera espiritual. Espiritual. ¿Cómo van a prepararse para entrar a la tierra prometida?
era la preparación espiritual. Capítulo 5 y 6. El capítulo 5 de los primeros 4 versículos habla acerca de que todos aquellos que estuvieran inmundos, todos los inmundos, tenían que ser sacados del campamento, hermanos. Todos los inmundos tenían que ser sacados del campamento. Manda a los hijos, déjeme ponérselos aquí, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Es decir, la lepra era algo contagioso totalmente. Las enfermedades de transmisión sexual eran muy contagiosas y sobre todo los que habían estado en contacto con muertos por alguna enfermedad también estaban contaminados. Todas estas personas tenían que estar fuera del campamento, tanto como hombres como mujeres las tienes que echar fuera del campamento. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Había Esta es una orden sanitaria, 100%, hermanos. Sanitaria. O sea, si están contaminados, afuera del campamento. No pueden estar acá. Allá afuera les ponen sus tienditas de campaña y que estén ahí hasta que se descontaminen, hasta que pasen sus días de purificación, de acuerdo a las leyes que les había dado en Levítico, y entonces se pueden volver a añadir. Pero mientras estén contaminados, afuera. Hermanos, Dios controlando, evitando una pandemia. Lo acabamos de vivir. Dios evitándoles una pandemia. Si está contaminado, si salió positivo, aíslalo, afuera, hasta que se descontamine. Ah, no, pero ¿por qué me voy a aislar? Ah, pero ¿por qué me voy a poner una máscara? Ah, pero ¿por qué me voy a vacunar? Ah, pero ¿por qué voy a dejar de ir a donde yo quiero ir? Ah, ¿por qué me están bloqueando? Ah, ¿por qué mi libertad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Millones de muertos alrededor del mundo. Miles y miles de muertes que se pudieron haber evitado. Pero a causa de nuestra desobediencia, y lo vemos aquí en este momento, el pueblo va a empezar a caminar y el Señor le dice, no quiero pandemias adentro del campamento. Son 2 millones de personas. Así es que todo el que tenga tres tipos de contaminación física afuera, porque si no se va a hacer un contaminadero acá y no vamos a poder controlar esto. No había medicinas, no había vacunas. La única cosa era afuera del campamento, espérate a que pase tu enfermedad, espérate a que pase tu cuarentena y entonces te puedes integrar. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué fracasamos? Porque se nos hace fácil desobedecer a Dios. ¿Por qué a veces las cosas nos salen mal? Porque no le creemos a Dios. Porque cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha dado instrucciones para nosotros, nos es muy fácil decir no. Y cuando Dios provee soluciones para nosotros, no las queremos agarrar. ¿Por qué? Porque pues la gana no me da. Y entonces estamos lamentando después las consecuencias. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice, hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. No solamente el Señor les dice que echen a los contaminados afuera. Eso fue lo primero. Lo segundo, les da las leyes sobre la restitución, es decir, tienen que los que cometieron pecado, los que hicieron cosas malas, los que tienen que confesar su iniquidad, tienen que confesar delante de Dios y ponerse a cuentas unos con otros. No podemos ir todos desgastados, no podemos ir todos, ¿cómo se llama? Enemistados. Si alguien le robó a alguien, por favor, repare el daño. Repare el daño. Esto es algo de lo que se habla mucho en este tiempo y es interesante. Ya el libro de Números lo menciona. Dile a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Es decir, si alguien se robó algo, si alguien le robó un animal, si alguien le robó dinero, se lo tiene que restituir y aparte le tiene que dar la quinta parte también.
Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Y les empieza a dar toda una serie, hermanos. Es decir, si van a salir a la guerra, si van a enfrentar a estas naciones y van a entrar, más importante todavía, y pretenden entrar a la tierra prometida, no pueden entrar sabiendo que tienen cuentas pendientes con alguien. Jesús lo dijo. Si vienes al altar a presentar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, pues si te la llevas te la vas a gastar. Deja tu ofrenda ahí, ve, ponte a cuentas con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No solamente las reglas de sanidad física, sanitarias, sino también las reglas de ética, las reglas de comportamiento. Si algo hicieron en medio de ese relajito de 2 millones de gentes, alguien se pudo haber robado, que préstame acá y que te doy. Si alguien cometió pecado en contra de alguien, pónganse a cuentas para que entonces sea perdonado. Les da también una ley muy importante sobre los celos. Hermanos, en esa situación, 2 millones de gentes viviendo, hombres y mujeres, las tentaciones estaban a la orden del día. Las tentaciones eran fuertes y era muy fácil que esta gente, que todas estas personas en medio de esa situación hubieran caído y hubieran convertido ese campamento, hermanos, en un lugar de depravación moral espantosa. Dios tiene que poner un límite y les advierte, si hay mujercitas, si hay hombrecitos que están por acá, por allá con otros, teniendo relaciones con otras personas, entonces que no sean sus parejas, entonces va a haber una reprimenda, va a haber un castigo. Y se presenta desde el versículo 11 al 31 cómo se iba a solucionar este problema. Así es que todos andaban derechitos. Si la mujer si la mujer que fue de la que se sospecha, el marido está celoso y ella tiene que venir con el sacerdote. Y dice, el sacerdote va a preparar unas aguas especiales, ¿verdad? Una bebida. Dice, y se la tiene que tomar y la va a conjurar, dice, por Jehová. Y si la mujer es culpable de adulterio, el vientre se le va a abultar y el muslo se le va a caer, decía. Y va a andar así caminando toda así, toda con la panzota ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pecó. Si está limpia de pecado, si no hizo nada, no le va a pasar nada con esas aguas. Imagínense, hermanos, imagínense lo que tuvo que hacer Dios para que se mantuviera la moralidad del pueblo intacta. A donde iban y lo que estaban viviendo y las tribus de alrededor vivían en unas depravaciones espantosas, hermanos, espantosas. Así es que Dios tuvo que hacer esto para que el pueblo pudiera vivir de manera ordenada, de manera tranquila. Tenemos leyes sanitarias, tenemos leyes de ética, de comportamiento, tenemos leyes de moral, leyes morales dentro del pueblo. Tenemos después el voto de los nazareos, no nazarenos de Nazaret, eso fue hasta el Nuevo Testamento. Nazareo significa consagrado, un voto de consagración. Se tenían que rapar la cabeza, ¿se acuerdan de Sansón? No podía tomar sidra, no podía cortarse después el cabello, una vez que ya se lo dejaba crecer, ya no se lo podía, una vez que hacía el voto, ya no se lo podía cortar, en fin, todo eso, ¿no? De consagración. Era un voto de consagración. Y mientras esté tu compromiso, mientras hiciste voto de consagración, estás consagrado al Señor y no te puedes apartar de ese voto. Una ley espiritual que pone el Señor aquí. Y entonces viene, perdón, se había puesto acá. Entonces viene la gran bendición sacerdotal, la gran bendición sacerdotal. Antes de ver esta bendición sacerdotal, recordemos, preparación espiritual, preparación administrativa primero. Cuenta cuántos son, organízalos, ve dónde los vas a poner, colócalos bien,
organiza el campamento. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Los hijos de Coat saben lo que tienen que hacer, los de Merari, los de Gerson saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? En el tabernáculo. Así es que cuando Moisés y Aarón empiecen a caminar, ¡pum! Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Estos tienen que quitar rapidito todos los muebles del santuario, los otros tienen que quitar todas las estructuras, los otros todas las cortinas, guardarlos, ponerlos en sus cajas y empezarlos a cargar al hombro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a caminar. Los tres que van por delante, la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, vámonos, a empezar a caminar y todos los que vienen atrás. ¡Qué organización! ¡Qué organización, hermanos! Increíble, ¿verdad? Pero también les da el Señor las leyes espirituales, una preparación espiritual, no solamente administrativa, sino espiritual. Leyes de sanidad, de higiene normal que vemos ahora. Leyes sobre la ética cristiana, cómo comportarte con la gente que está a tu alrededor. Leyes morales acerca de la moralidad de entre parejas, del matrimonio. Leyes acerca de la consagración de los nazareos. Y entonces viene ya la gran bendición sacerdotal, hermanos. Este es uno de los pasajes más bellos del libro de Números y ojalá todos ustedes lo puedan tener en sus Biblias, subrayarlo. Habla, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, qué palabras tan hermosas, qué palabras tan profundas el Señor pone aquí en esta bendición sacerdotal. Esta bendición hermosa, esta es la bendición que sigue todavía hasta el día de hoy en las familias de Israel. Todavía sigue vigente esta bendición. Y nosotros las tenemos que adoptar. Y nosotros la vamos a repetir también a nuestros hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición, hermanos. Y pondrán mi nombre, dice el Señor, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y empieza la odisea del pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí. Seguiremos hablando de esto la próxima semana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, que nuestras vidas son muy parecidas a las vidas del pueblo de Israel y que debemos nosotros de tener también, Señor, en cuenta todas estas recomendaciones que tú les hiciste. Y si las aplicamos a nuestra vida, Señor, serán de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias, Señor, por estos primeros capítulos del libro de Números. Muchas gracias por lo que nos enseñas a través de ellos. Y muchas gracias, Señor, porque tenemos ahora la oportunidad nosotros también de ponerlo en práctica y de seguir viviendo de acuerdo a tu palabra. Gracias, gracias Señor, gracias. Bendice a cada persona que está congregada en este momento. Bendícele y guárdales y sé con ellos en todo momento. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues gracias hermanos, espero sus comentarios ahí. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, por favor escríbalo ahí en los comentarios. Espero que sea de bendición este estudio del libro de Números. La próxima semana continuamos con esto y recuerden el domingo nos vemos en nuestro servicio. El domingo estaremos listos para nuestro servicio en la iglesia a las 11 de la mañana y los viernes de oración.
Si alguno quiere enviar una ofrenda, ahí están las estrellitas, puede enviar las estrellitas que guste, ¿verdad? Y eso, si lo habilitan en su cuenta de Facebook, y eso son ofrendas también. Y tenemos nuestras ofrendas regulares también de la iglesia por nuestra página de internet, www.vidanuevaindiana.com. Vidanuevaindiana.com. Ahí también está la opción para enviar sus ofrendas si gustan hacerlo para nuestra iglesia. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y que esté con ustedes y tengan un excelente resto de semana.